Muy buenas tardes, jóvenes. En esta ocasión vamos a hablar del tema correspondiente a la semana 3 y el tema se titula Desobediencia a una norma que atente contra nuestros derechos humanos. La muy famosa y conocida desobediencia civil, ¿verdad? ¿Cuál es el cuestionamiento con el que vamos a abordar este tema? Yo les pregunto a ustedes, ¿debemos obedecer las leyes en cualquier situación? Vamos a compartir la siguiente herramienta ilustrativa, esperando sea esta de su agrado. Y nuestro libro de texto nos realiza la siguiente aportación. La desobediencia civil es un acto natural en las personas que no lo debe de justificar, pero sí de explicar. Dice Marcón en su libro del 2009 que el desobedecer las leyes en un ejercicio de resistencia a aquellas imágenes de autoridad ha ido transformándose a lo largo de la historia. En su momento, estos individuos conjugados en grupos eran conocidos por primera vez como rebeldes, revolucionarios o resistentes o la resistencia, ¿verdad? Por lo que el mismo autor, Marcón, ha detectado que el concepto ha cambiado y ahora son catalogados como miembros de desobediencia civil. Se podría definir a la desobediencia social como aquellos actos de protesta en el aspecto sociopolítico y que va contra los parámetros de la ley, así como la expresión de reclamo de justicia para la ciudadanía que se ve afectada por diferentes decisiones de las altas esferas conformadas por las autoridades en un principio. Algunas de las propuestas podrían, bajo la visión de algunos, y están sustentadas y fundamentadas en hechos o incluso en el imaginario de lo que presuntamente pasa en esas esferas tan criticadas por los miembros de la desobediencia civil. No obstante, los actos que les lleva a perpetrar el desacuerdo político, social o económico que los mueve, podría traspasar límites en distintas índoles, como puede ser en el terreno de los derechos humanos. Otro autor, Dworkin, en su libro publicado en el 2002, sostiene que nadie tenía que obedecer la ley por el simple hecho de serlo, ya que el razonamiento jurídico no puede desapegarse del razonamiento moral. La cuestión recae en que este último, el aspecto moral, no se basa en una norma moral objetiva e universal de obligada adopción para las personas, sino que encuentra un soporte en la construcción de principios que sostienen lo que son los preceptos morales. De igual manera, tenemos también la opinión del expresidente Bernard Rosen de Estados Unidos, el cual aseguraba que si se deseaba que la ley fuese respetada, esta debería de tener consideraciones respecto de aquellos
que estaban sujetos a su jurisdicción y que si el Estado elaboraba las leyes, entonces serían diseñadas a su conveniencia, por más que existieran medios que alzaran la voz en contra de lo que es el interés privado. Estos elementos nutrirían a los desobedientes, a la desobediencia civil, para levantar la voz y tratar de forma pacífica o con choque de exponer, de expresar o de imponer sus ideas respectivamente. El ejercicio es bueno hasta que se afecta a terceros, violando derechos y garantías individuales que no tendrían que ser transgredidos al hilo de estos. Marcón resalta que el derecho a tener derechos implica el derecho de desobedecer la ley a los que los vulnera. Hay que considerar la clásica frase: la libertad de uno termina donde empieza el daño del otro. Definición que muestra la limitante que los desobedientes tendrían que tomar en cuenta antes de violar leyes, derechos humanos, en su cruzada por criticar o ignorar a la vez a otros más. Finalmente, cabe señalar que distintas voces han manifestado que la desobediencia civil ha logrado con su presión constante en varios rincones del mundo que muchos de los derechos humanos puedan ahora ser una realidad dentro de lo que considera la misma Organización de las Naciones Unidas. Una de esas voces, la de Laura Catalán, asegura que es la expresión simbólica de la aspiración de una sociedad a autogobernarse, a expandir sus derechos y obedecer las leyes que fueron dictadas como si la propia sociedad las hubiera dictado. Subrayando que si descartamos esta posibilidad, estaremos lejos de conseguir a una sociedad plural y democrática. No sin antes aclarar que la mejor manera de hacerlo es de manera pacífica. Eso es lo que nos dice en su libro Laura Catalán, libro publicado en el 2017. La desobediencia civil. ¿Cómo hemos podido ver a través de la historia diversas manifestaciones por diferentes circunstancias que la sociedad reclama en su momento, ¿verdad? Que siente la necesidad de expresar porque ya están hartos de una situación, porque no pueden ver bien lo que es la impartición de justicia, se sienten atemorizados por la inseguridad. Tenemos casos trascendentes históricamente. El movimiento del 68, cómo ese grupo de estudiantes fue masacrado por el gobierno en turno. Un lema que surgió y que hoy en día sigue sonando muy fuerte. Llegan las fechas en octubre. 2 de octubre, no se olvida, 2 de octubre vivirá, etcétera. Diversos lemas, ¿no? Gente que a lo mejor todavía nos tocó escuchar sus narraciones sobre ese hecho, ¿verdad? Sobre cómo la conciencia estudiantil buscaba cambios, ¿no? Y por compromisos internacionales, pues teníamos encima las Olimpiadas, el gobierno de manera determinante tomó decisiones, ¿no? Decisiones muy fuertes, muy drásticas, ¿no? Porque tenía que apaciguar a la sociedad, tenía que terminar con toda esa refulca que ya estaba detonada, ¿no?
y las consecuencias y las circunstancias que se dieron, todo eso, ¿no? Otro caso muy importante y que también ha habido manifestaciones constantes y que podemos seguir escuchándolas y porque es una situación definitivamente alarmante, preocupante, porque año con año las estadísticas van subiendo. El caso de las muertas de Juárez, ¿verdad? Qué lamentable situación, tanto cadáver de mujeres violentadas, mujeres fallecidas, casos, situaciones en las que la gente se manifiesta como un grito de desesperación, ¿verdad? Autoridades, escúchenos, sentimos la necesidad de protección. Como sociedad necesitamos esto. De hecho, es un ejercicio sustentado por la misma ley, por la misma Constitución, la Carta Suprema y por la Declaración. Recuerden esa parte donde dice libertad de expresión, ¿verdad? La libertad de manifestarte libremente, de manifestar tus ideas, de compartirlas, de solicitar tu derecho. En el caso de las muertas de Juárez, el derecho a la seguridad, el derecho a la vida tranquila. La forma es la legal, está contemplada. Otras tantas manifestaciones que podemos ver y que poco ilustré aquí, ¿verdad? Me quedaría corta, pero tenemos el caso de las alzas de gasolina constantes, las alzas en cuanto a precios de lo que son los productos básicos, la canasta básica. Por aquí suben el salario y por aquí están subiendo todo y ya el aumento del salario valió nada. Todo sube. Pago de luz, pago de predial, todo va en aumento, ¿no? De acuerdo a la inflación, de acuerdo a los índices porcentuales, de acuerdo a cómo se desarrolla la economía y veremos cómo vamos a cerrar este año, ¿verdad? Un año muy, muy sacrificado en cuestión económica por la cuestión de la pandemia. Vamos a ver qué nos espera, ¿no? ¿Qué más podría comentarles en este aspecto? Esta diapositiva nos enmarca elementos importantes que atender con relación al tema y nos dice que en el ámbito constitucional ha de ser garantía de los derechos humanos este aspecto, el de tutelar precisamente el elemento de la desobediencia civil cuando es justificada, cuando ya se está transgrediendo derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, se aclara cuando el artículo 6 de la Constitución exige que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Y en consecuencia, son inviolables la libertad de escribir, de publicar escritos sobre cualquier materia. Esto lo marca el artículo 7. Para cerrar con el derecho de asociarse o reunirse de manera pacífica. Puedes manifestarte, puedes hacerlo y lo tienes que hacer en una forma respetuosa y pacífica. Con esa finalidad, el artículo 136 de la Constitución Política inicialmente exige que no se pierda ni la fuerza ni el vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. Igualmente impone la custodia para dar sustento constitucional a lo que es la desobediencia civil. Estamos hablando de una figura muy importante, muy explícita, particular, que está enmarcada en nuestra Constitución. Tenemos sustento dentro de lo que son los parámetros para el ejercicio de la desobediencia civil cuando así lo requiere la necesidad de la aplicación de la misma, ¿no? De manifestarse en contra de alguna cuestión. Estos numerales han de interpretarse, aquí nos dice el autor, a mi criterio, bajo los supuestos que establece el artículo 39 de la misma Constitución, en el sentido de que los derechos fueran violados en perjuicio de los ciudadanos mexicanos. Estos
considerando a que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, en el supuesto de que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. En consecuencia, el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma en que se está gobernando. En el artículo 31 de la misma Constitución nos habla de las obligaciones. En cuanto a la fracción 2 nos dice, está obligado a recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos del ciudadano. La fracción tercera de ese mismo artículo, el 31, indica que a los que se alisten en la Guardia Nacional se les exige defender la independencia del territorio, del honor, de los derechos, de los intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior. Esto nos los menciona y nos los comenta José Hidalgo Murillo, una persona que ha hecho aportaciones en el ámbito jurídico. Por otro lado, tenemos esto con relación a la desobediencia civil. Se conceptualiza como aquella forma de disidencia política, de inconformidad política, de desaveniencia, de desacuerdo, que consiste en una quiebra de legalidad vigente con la finalidad no tanto de buscar una dispensa personal o un deber general de todos los ciudadanos, sino de suplantar la norma transgredida por otra que postulada con una más acorde a los intereses generales. Intereses que, no obstante, han de ser identificados a través de un procedimiento democrático de formación de la voluntad. Tenemos que atender a necesidades, sí, pero las necesidades sociales nunca van a estar por debajo de las necesidades particulares. Los actos de desobediencia civil buscan no la afirmación de un principio en la esfera privada, sino una llamada de atención a la opinión pública, al sustento, a la fuerza de esa necesidad que se está manifestando a través de la desobediencia civil. Se debe de dar a conocer a los representantes del orden público de una manera que se sientan identificados sobre la cuestión por la que van a luchar y sus fines deben de ser públicos y limitados. El objetivo de este tipo de acciones, como la desobediencia civil, manifiesto, no debe de ser el beneficio particular o económico, debe de guardar cierta relación con una concepción de justicia y no puede estar por encima de lo que es el bien común. Mecanismos que encontramos, elementos importantes que encontramos dentro de la desobediencia civil. Tenemos casos, planteamiento de casos injustos. Se utiliza como un recurso, ¿no? Y dirían unos, ya como último recurso, vamos y nos manifestamos y nos rebelamos ante la cuestión que están queriendo imponer. ¿Por qué? Porque es injusta. ¿Por qué? Porque atenta a los derechos de muchos, no nada más el mío, ¿no? Porque están en peligro muchas cuestiones. Y un respeto absoluto por la ley. Podemos manifestarnos de manera pacífica, podemos realizarlo dentro de los parámetros legales. Y esto la va a legitimar si nosotros seguimos parámetros importantes, no nos pueden detener ese tipo de manifestaciones. Tenemos el decreto ley que no acepta como obligatorio, no se acepta como obligatorio por su ilegitimidad. Un gesto de desobediencia civil, de quiebra consciente de la legalidad, de insumisión, de rechazo
público, pacífico, notorio contra un decreto ley. De repente vienen modificaciones legales y son las famosas, los llamados famosos decreto ley. Cuando quieren cambiar condiciones, por ejemplo, condiciones laborales de trabajo, quieren reducir algunas cuestiones de luchas ya laborales de mucho tiempo adquiridas y ganadas, ¿no? Triunfos laborales en cuanto a la mejoría de condiciones de trabajo. Y esos decretos ley quieren modificar esa situación a perjuicio del trabajador, ¿no? Entonces viene la desobediencia civil, viene la revelación, vámonos a la huelga, yo no estoy conforme de que me quiten derechos que ya habían sido adquiridos, ¿por qué me los van a quitar? Justifíquenmelo, ¿no? Entonces viene la famosa huelga, si tú realizas una huelga con todos los parámetros que marca la ley, puede ser un recurso bastante valioso y puedes obtener resultados. Sí, a través de la historia se han visto varias huelgas y que sí se logra generar una mesa de diálogo en la que se llegan a modificar condiciones, ¿no? De esos decretos tácitos que quieren imponer, ¿no? Y que si tú no manifiestas tu descontento, tu inconformidad, pues te los pueden imponer. Por eso es importante también esa desobediencia civil en ciertas circunstancias, ¿no? Es importante considerar la aplicación de dicha. Aunque siempre recurriendo en la expresión de la protesta a los mismos principios constitucionales a los que la mayoría recurre para legitimarse. Un aspecto importante que se da cuando este tipo de movimientos surgen. Tenemos ya, por último, quisiera mencionarles, porque es de suma importancia, que ustedes identifiquen, reconozcan y tengan a través de las diapositivas que se les va a compartir en su grupo, una idea de cuántas leyes tenemos, de cuánta normatividad se ha generado, y aquí la pueden ustedes ver, y que puede ser aplicable, y que en cierto momento, cuando atente contra el beneficio de muchos, se puede reconsiderar y podemos manifestarnos. En todos estos aspectos se puede aplicar o pueden surgir circunstancias a analizar, en particular en el caso que se dé con relación a aspectos de desobediencia civil, ¿no? Por ejemplo, una cuestión en materia de derechos de propiedad, ¿no? Alguna cuestión de servidumbre, ¿no? O de usucapión, ¿no? De posesión de una propiedad, y que no esté realizada conforme a los parámetros que marca la normatividad, se puede modificar, ¿no? Y puede surgir algún aspecto de desobediencia civil. Se suele darse mucho con los famosos paracaidistas, ¿no? Que después de determinado tiempo ya se sienten dueños y ya no quieren salirse de una propiedad que a lo mejor por alguna circunstancia descuidó el dueño originario, ¿no? O que ni siquiera se sabe con exactitud dónde encontrar al dueño, ¿no? Y que por eso mismo surgen los paracaidistas y se quedan por muchos años ahí poseyendo como si fueran dueños, aunque no lo fueran, es una propiedad precaria, dicha propiedad, ¿no? Entonces vienen muchas situaciones de esta especie que se pueden dar en diferentes ámbitos de la aplicación legal, ¿no? Y pues aquí mencionando todas las leyes en las que podemos encontrar diferentes casos. Y esperando que la información que se les acaba de compartir sea de su utilidad, le encuentren una aplicación productiva a su diario vivir. Hasta aquí dejamos los contenidos del tema y quedo en espera
de sus comentarios, de agregar en la parte de comentarios su resumen de los elementos más importantes de el tema citado en esta sesión. Agradezco mucho su atención y que tengan un excelente y productivo día. Muchas gracias. Nos vemos de manera presencial en clases o de manera virtual. Estamos en constante comunicación. Antes de despedirme, recordarles, quienes ya tengan su cartilla y Constrúyete, por favor, pueden subirla al Drive e informarme que ya la subieron para que yo pueda remitirme a sus Drives y considerar sus entregas dentro de mis registros. Y de igual manera, ya estamos recibiendo lo que son los mapas mentales de la semana 3 y la semana 4, y ya con este video estaríamos completos en cuanto a contenidos didácticos, contenidos de explicación también de clases, de lo que se debe de contemplar para desarrollar en este segundo momento. Ya tienen todos los elementos, todas las herramientas para poder desarrollar la entrega de trabajos, y en clases vamos a seguir reforzando información relativa a los saberes que ustedes deben de adquirir para que también ustedes estén preparándose y tengan un reforzamiento de esto para efecto de la evaluación del examen, que sería en la semana 5, si no me equivoco. Entonces, cualquier duda que tengan, a cualquier cuestión que requieran, que les comparta una clase, que les vuelva a compartir su enlace de su Drive personalizado, que requieran cualquier otra información en la que yo los pueda apoyar para sacar adelante la materia, quedo a sus órdenes y agradezco mucho su atención. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.